Isaías capítulo 55, versículo 6. Mire lo que dice la palabra de Dios. Buscad a Jehová mientras pueda ser hallado, llamadle en tanto que está cercano. Deje el impío su camino y el hombre inicuo sus pensamientos, y vuélvase a Jehová, el cual tendrá de él misericordia, y al Dios nuestro, el cual será amplio ¿en qué? En perdonar. Vuélvase a Dios. Pero lo más importante de este texto que quiero que usted entienda es: buscad a Jehová mientras pueda ser hallado. Buscar a Dios mientras todavía tenga fuerzas. Busca al Señor mientras puedas, porque ¿sabes qué? Pronto ya no vas a poder. Amén. Yo quiero hablarles de una fe muy importante, una fe que es la que le va a sacar a usted adelante. Me he topado mucho en el camino de Dios con personas que aún teniendo 2, 3, 5, 10 años caminando en la iglesia, aún no comprenden el motivo de su salvación, aún no comprenden por qué vienen y aún no comprenden cuál es la fuerza que los motiva a todo esto. Hoy les voy a dar estas claves, amén. Quiero dividirlo en 4 puntos muy importantes que seguramente se le hará fácil entender. Y el primero de ellos es precisamente una fe enfocada. ¿Usted sabe lo que es enfocar? ¿Sabe lo que es enfocar algo? Mira, cuando usted va a tomar una fotografía, agarra su celular y lo pone directo a quien le quiere tomar la foto y se ve todo borroso de primera instancia. Después toca usted la pantalla y de repente ya se ve todo clarito. Lo que hizo el lente de ese celular fue enfocar a la persona a la cual usted le quería tomar la foto. ¿Qué quiere decir? Que se dedicó a ponerle atención a la persona que usted le quería tomar la foto, ¿cierto? Cuando una persona se enfoca en algo, se dedica únicamente a esa cosa y pone especial atención en las cosas que se tiene que enfocar, ¿cierto? Bien, nosotros debemos tener una fe enfocada. Les decía este texto: buscar a Dios mientras pueda ser hallado. Y es que muchas veces nosotros como seres humanos tenemos 1 y 1000 enfoques diferentes. ¿Sí es cierto o no es cierto? Tenemos tantas cosas que hacer en el mundo. Tenemos tantas cosas en qué pensar. Tenemos tanto que decir, tanto que argumentar, tantos problemas tenemos en nuestra vida, tantos deseos y tantas cosas, que Dios no se vuelve un enfoque. Y nuestra fe deja de ser una fe enfocada. Nuestra fe se vuelve algo como una opinión. No sé si me está entendiendo. A veces le preguntan a usted en la calle: ¿usted cree en Dios? Y usted dice: sí, sí creo, soy cristiano. Ok, qué bien que sí cree. Sin embargo, vive una vida como si no creyera. ¿Me está siguiendo? Vive una vida como si no creyera en Dios. Esa no es una fe enfocada. Las personas que están enfocadas en algo se concentran en eso de modo que para su vida no hay nada mejor, que para su vida las cosas están claras. Cuando tú estás enfocado en Dios, comprendes tu caminar. Cuando tú estás enfocado en conocer a Cristo, todos tus pasos que des, toda tu caminar va enfocado en alcanzar a aquel que quieres alcanzar. ¿Alguien está entendiendo? Si usted comprende esta palabra, diga amén. Nosotros debemos enfocarnos, muy bien enfocados. ¿Qué quiero para mi vida? ¿Quiero salvación? Enfócate. Dígale al que está a su lado: enfócate. Enfócate. ¿Ok? Porque muchas personas andan vagando por el mundo diciendo que tienen fe cuando no es verdad. Le tienen fe al dinero muchos.
No deciden, no hacen cosas importantes en su vida, no le dedican el tiempo necesario a Dios porque ellos no están enfocados en Dios, están enfocados en obtener dinero. ¿O me equivoco? Hay mucha gente que está enfocada en otras muchas cosas, pero en Dios y en su salvación, nadie, ¿no? Amén. La segunda forma de fe es una fe de confianza. ¿Cómo es esto? Una fe sin dudar. Si Dios te dice, siéntate, te sientas, aunque no veas la silla. Si Dios te dice, ve, vas, aunque no veas camino. Si Dios te dice, habla, habla, aunque no puedas o no sepas qué decir. Cuando tu fe está bien enfocada en Dios, cuando tu fe está bien dirigida a Dios y tú confías en Dios de verdad, las cosas van a suceder. Amén. Muchos de nosotros decimos, hermanos, que yo no puedo hablar de Cristo porque pues yo no me sé la Biblia, yo no sé qué decir. Pero cuando alguien tiene una fe y confía en Dios, sabe que Dios va a usar su vida. Sabe que Dios va a obrar en todas las cosas que usted haga. No se anima a emprender un negocio porque dice, no sé, es que no me sé los negocios, no me salen. Pero cuando te pones tú y pones adelante de Dios de todas tus cosas, tendrás éxito. Alguien diga amén. Hay muchas formas en las cuales Dios nos habla a través de la fe. Y la fe que se hace de creer sin dudar está basada en una cosa que se llama obediencia. Amén. Obedecer a Dios es muy importante. Primera de Samuel 15:22 dice, y Samuel dijo, se complace Jehová tanto de los holocaustos y víctimas como en que le obedezca a la palabra. Ciertamente el obedecer es mejor que los sacrificios y el prestar atención, ponga atención, más que la grosura de carneros. ¿Sí comprende esto? Cuando usted se tiene una fe que está enfocada en Dios, una fe que está enfocada en alcanzar salvación, usted tiene que ser obediente. Si la palabra de Dios le dice que no eche mentiras, deje de mentir, pues. Si la palabra de Dios le dice que no debe de robar, deje de robar. Si la palabra de Dios le dice que venga al templo, que está esperando, tráigase su cama acá si quiere. Obedecerla a la palabra de Dios es uno de los actos más originales, más evidentes de que usted tiene fe. Una persona que no cree en Dios no sigue la palabra, pues de plano no cree. Es más que obvio y evidente, ¿de acuerdo? Pero si tú dices que crees en Dios, si tú dices que quieres alcanzar salvación, tienes que obrar en obediencia. Mateo 7:21 dice, no todo el que me dice Señor, Señor, entrará en el reino de los cielos, sino el que ¿qué? El que hace la voluntad de mi Padre que está en los cielos. ¿Quiénes van a entrar? No los que digan Señor, Señor, no los que digan yo sí tengo mucha fe. No los que digan, no, sí, yo creo en Dios. No, esos no van a entrar. Van a entrar los que hagan la voluntad del Señor, los que sean obedientes a la palabra. Amén. Pero me gustaría hablarles de una fe más movida, una fe que quizás les guste un poquito más, porque no los quiero ver tristes, los quiero ver contentos. Hay un tipo de fe que me encanta. Quiero contarles de esa, si me lo permiten. Hay un tipo de fe en la cual nos llaman locos. ¿Ha escuchado? Esos aleluyas están todos locos. ¿Sí? ¿Sabe por qué? Porque hay un tipo de fe que confía mucho en el Señor. Hay un tipo de fe que sabe que papá está ahí cuando lo necesitas. Hay un tipo de fe que obra cuando tú haces cosas locas. Hay un tipo de fe que se mueve cuando tú tienes que hacer algo para la gloria de Dios.
Hay un dicho que se escucha entre las iglesias, no sé quién lo dijo, pero estuvo buenísimo, que dijo: tú da el paso, Dios pondrá el piso. Amén. Porque cuando tienes fe, empiezas a caminar en Dios. Cuando tienes fe, te empiezas a mover. Cuando tienes fe, empiezas a actuar diferente. Mateo dice en capítulo 17, versículo 20, que si tú tuvieras fe como el granito de una mostaza, ¿qué va a pasar? Tú le dirías a una montaña completa: levántate y ve, échate en el mar. ¿Y sabes qué dice Dios? Que eso va a pasar, que la montaña se va a ir a meter al mar. Amén. Así de grande es la fe. Así de grande obra Dios en cada uno de ustedes. Esa fe que mueve a las personas es una fe gloriosa que usted debe de alcanzar. El tercer forma de fe que a mí me gusta mucho, y esa es a la que vamos directamente, es una fe que toma riesgos. Una fe que se vuelve valiente sobre todas las cosas. Si alguien de ustedes dice tener fe, pues que se note, que se vea que tiene fe. Actúe como quien dice tener fe. Muévase como quien se mueve en fe. Ande como quien dice andar en fe. Hable como quien profesa una fe. No sé si alguien está entendiendo, pero mucha gente dice que tiene fe, pero sus obras no demuestran que tiene fe. La palabra de Dios dice que las obras sin fe son muertas, igual la fe sin obras también es muerta. Hay una fe que toma muchos riesgos. Esa que de repente los pastores sentimos cuando decimos: Dios va a hacer algo en tu vida. A mí me tiemblan las piernitas. Y digo: ay Dios, no me abandones, haz algo en su vida, porque si no, seremos avergonzados. Hay una fe importante que obra en ti cuando de repente se te pone enfrente una persona y viene a ti un pensamiento de Dios y te dice: háblale de mí. ¿A cuántos le ha pasado? Levante su manita. Y tú dices: ay, no le puedo hablar, ni lo conozco. ¿Cierto? Hay una fe que se mueve en cosas locas. Esas que pasan en tu vida cuando empiezas a vivir una vida de fe real, que tú no entiendes por qué pasan, pero simplemente pasan. Les contaba que yo cuando era de 18 años, ya estaba yo empezando a caminar en el evangelio. Mi papá era taxista, yo manejé el taxi y yo iba platicando con Dios y le decía al Señor: Padre, ahorita voy a girar a la derecha y ahí me vas a dar un pasaje al cual yo le pueda hablar de ti. ¿Y saben qué pasaba? Así como yo le decía, pasaba. Daba vuelta en tal calle y me hacían la parada de inmediato. Y siempre yo traía alabanzas en el taxi y a las personas que subían les decía: usted ya conoció a Jesucristo. Mucha gente obviamente no, pues nada, me decían: sí, ya. Y pues nada, te callas, ¿no? Pero muchas veces otras personas decían: no, háblame más. Háblame de ese Jesús, porque no lo conozco. La fe, esta que toma riesgos, te mueve a hacer locuras. Hay algunos personajes en la palabra de Dios que actuaron con esta misma fe. Mateo nos enseña que Dios le habló a José, el papá de Jesús. ¿Ok? Porque estaban matando a todos los niños en esa zona. Amén, donde estaba. Y le habló y le dijo: vete a la ciudad de Egipto. Tomó riesgos, actuó en fe. Y aún en un sueño que parecía una locura, Dios le dijo: vete y sal de esta tierra. Y así lo hizo José. En Génesis Dios nos enseña la historia de Abraham, que ustedes conocen muy bien. Un hombre el cual lo tenía todo y Dios le dijo: vete al desierto. Y él actuó en fe. No solo ahí en el desierto estuvo, sino que todavía Dios le pidió a su hijo Isaac. Algo todavía más tremendo. Y él actuó en fe. En el Éxodo nos enseña la palabra de Dios cómo Dios puso en medio del ejército de Egipto y el mar a todo el pueblo de Israel. Y obraron en fe.
¿Quién de ustedes que viera el mar abierto como dos columnas se atreve a meterse en medio? ¿Quién? ¿A poco no le daría miedo ver a las dos columnas del mar? Eso es fe que toma riesgos. Eso es una fe que se mueve y dice, yo voy a actuar. Amén. En la palabra de Dios en el libro de Juan nos enseña un hombre que es Pedro, el cual le pidió a Jesús que le permitiera caminar sobre las aguas. Y Pedro tomó ese riesgo y caminó sobre las aguas. Amén. Y uno de los riesgos más importantes y de los riesgos que quiero que usted tome es el que nos enseña el libro de Levítico. Este libro nos enseña que los que servían a Dios tenían que ser gente santa, gente dedicada a Dios, gente que le entregara su vida al Señor, gente que no anduviera jugando, gente que hiciera las cosas bien. ¿Cuántos están jugando hoy aquí? Ahí le va por qué. La palabra de Dios, fíjense bien, amados hermanos, lo que pasaba. Allá había dos espacios, un espacio así como este en el que ustedes están, que se llamaba el lugar santo. Y había un lugar así como en el que yo estoy, que en aquel tiempo que se llamaba el lugar santísimo. Amén. Y los sacerdotes que iban y ofrecían un holocausto en el lugar santísimo, se amarraban una cuerda en el pie. Se amarraban una soguita en el pie. Y se ponían cascabeles en las manos y en los pies. Y cuando iban caminando dentro del lugar santísimo, ofreciendo el holocausto a Dios, pues escuchaban los cascabeles. Amén. Pero cuando alguien no estaba bien delante de Dios, cuando alguien tenía pecados ocultos, cuando alguien había hecho lo malo, entraba al lugar santísimo y como a Dios no se le puede ofrecer holocausto extraño, al instante caían muertos. Paz de Cristo. Caían muertos todos los sacerdotes que habían hecho lo malo, que traían inmundicia en su cuerpo. Y la gente afuera estaba escuchando. Y cuando no se escucharan los cascabeles, agarraban la cuerda y los sacaban muertos. ¿Sí sabía esto? Mire, así era. Aquí no se viene a jugar. No se juega con el pueblo de Dios. No se juega a la iglesia. Por eso la fe debe tomar riesgos. ¿Quién de ustedes, si lanzo esta pregunta, sería capaz de entrar al lugar santísimo allá en Israel? ¿Quién dice, yo me animo, pónganme los cascabeles? ¿Ah? ¿Quién de ustedes sabe que de inmediato caería muerto ante la presencia de Dios? Por lo tanto, usted debe de tomar el riesgo, obviamente, de no irse a meter allá, sino el riesgo de ser santo, porque un día dice la palabra de Dios que estaremos delante de Él. Y si usted no es santo, si usted no guarda su vida en santidad, lo mismo le va a pasar. No podrá entrar al reino de los cielos. La palabra de Dios dice que sin santidad nadie verá al Señor. Amén. La palabra de Dios dice en Mateo capítulo 11, versículo 12, que desde los días de Juan el Bautista, el reino de los cielos sufre violencia y solo los valientes, solo los que toman el riesgo de agarrar su vida y buscar hacerla conforme a Dios, solamente ellos son los que toman el reino de los cielos. Por lo tanto, amados hermanos, la fe se tiene que ver, la fe se tiene que actuar. Por el último punto y cuarto es dar lo mejor de mí. Amén. Debemos hacer nuestra parte que nos toca. Mi esposa, Dios la puso en un mismo sentir conmigo y dijo el texto de inicio, ese mismo texto que traigo para ustedes hoy. Josué 1:9 dice, mira que te mando que te esfuerces y seas muy valiente. No temas ni desmayes, porque Jehová tu Dios estará contigo donde quiera que vayas. Amén. Dios está buscando gente esforzada. Gente que si dice que tiene fe, pues actúe con fe. Gente que si dice creer en Dios, pues que lo demuestre.
Amén. Un día todos seremos probados. Una cosa muy desafortunada, les contaba yo acerca de la creación de la iglesia allá en Colombia, no sé si se acuerdan, que les cortaban el cuello a los que decían ser cristianos, ¿sí se acuerdan? Bien, hay dos opciones acá. Ellos tenían dos opciones: seguir diciéndose cristianos, confesarse como cristianos, o simplemente declarar que no lo son, negar su fe. Si hubieran negado su fe, seguirían vivos. Pero cada uno de ellos decidió confesar a Jesucristo como su Rey y Salvador, y por eso vino la muerte a sus vidas. Nosotros tenemos que hacer nuestra parte. Cueste lo que cueste, tenemos que confesar a Jesucristo como nuestro Dios. Segunda de Crónicas 15:7 dice: pero esforzaos empero vosotros y no desfallezcan vuestras manos, pues recompensa hay para todo lo que hagas. Es necesario que estemos siendo esforzados todo el tiempo. Nos empeñemos en lograr nuestras metas, que nuestra fe sea verdadera. Mateo capítulo 24, versículo 13, mas el que persevera hasta el fin, este será salvo. Bien, ya les dije todo el fundamento de lo que estoy hablando esta tarde, pero quiero hablar más en confianza con ustedes. ¿Ok? Hay una fe que vence al mundo. ¿Sabe cuál es esa fe? ¿Sabe cuál es la fe que vence al mundo? ¿Sabe cuál es esa fe la que le va a dar victoria? Es la fe que se practica. Es la fe que se vive. La fe viva se hace notar en tu vida, sí o sí. La fe despierta entiende su llamado. La fe valiente acepta los retos que vienen a tu vida. La fe verdadera te salvará del juicio venidero. Por lo tanto, amados hermanos, yo he notado mucho, no sé a quién le voy a tirar esta piedra, ojalá y nada más la aviente al aire y no le pega a ninguno, ojalá le pegue a todos. Pero yo he notado que muchos de nosotros, mucha gente vive un cristianismo vano, absurdo, un cristianismo pasajero, un cristianismo de juguete. Viven una fe de mentiritas, como de juguete, una fe que no hace nada, una fe que no se mueve, una fe muerta. ¿A qué voy con esto? Hay mucha gente en las iglesias, pero he escuchado que dicen por ahí que ya no hay milagros en las iglesias. He escuchado por ahí que dicen: tengo tal necesidad y no hay cómo me la quito de encima. Porque vivimos una fe de juguete, una fe que no es de verdad, una fe que no se está moviendo en nuestras vidas. Si viviéramos un cristianismo real, si viviéramos una fe real, debería haber fuego del Espíritu Santo en nuestros hogares. Porque llegamos a nuestras casas y en vez de orar, en vez de buscar la presencia de Dios, en vez de tener un altar en mi casa, de tener comunión, enciendo la televisión. Porque en vez de ser yo más cristiano, en vez de llenarme más de la presencia de Dios en mi casa, en la calle o donde esté, busco ensuciarme un poquito más mi vestido. Paz de Cristo. Entienda una cosa, amado. ¿Somos o no somos? Y si somos, demuéstrelo. La fe se tiene que hacer notar. La fe se tiene que demostrar. Me gusta mucho un pasaje de la Biblia. Cuando Jesús estaba prisionero, lo llevaban ante el concilio y cerca lo seguía Pedro. Cuando de repente entre toda la multitud una persona le dice a Pedro: hey, tú andabas con él. Y él dice: no, mientes, mujer. Yo no andaba con él. La primera vez que negó Pedro a Jesús. Después, esta es la parte importante.
Estaba otra vez ahí metiendo Pedro para ver qué pasaba con su maestro y le vuelven a decir, sí, tú andabas con él. Y estas palabras son importantes, le dicen, hasta hablas como él. Aleluya. Entonces Pedro empezó a decir groserías para que dijeran, no, yo, miren, hablo diferente. Amén. Fíjese bien, hasta hablas como él, le dicen. Se nota. Amén. La tercera vez Pedro volvió a negar a Jesucristo. Cuando le dijeron, sí, tú andabas con él, lo negó la tercera vez y de inmediato cantó un gallo. Se dio cuenta Pedro que se cumplía la profecía que le había dado Jesús. 3 veces me negarás antes de que cante el gallo. Pero aquí lo importante, o a donde quiero llegar, es que se tiene que demostrar. Allá en tu familia deben de decir, hey, algo traes tú diferente, algo está pasando en tu vida diferente. Los vecinos tienen que saber que tú eres de Cristo ahora. No porque se lo digas, sino porque se te note. Cuando tú eres lleno de la presencia de Dios, cuando tienes una fe viva, se tiene que notar en tu casa, en tu escuela, en tu trabajo, donde quiera que ande, la gente tiene que ver que tú eres hijo de Dios. No importa tu edad, tu género, tu estatus social, se tiene que ver en tu piel que le perteneces a Cristo. La fe no se habla, la fe se demuestra. La fe se hace notar de inmediato donde está. Si alguna vez te preguntaron si eras cristiano o no, es para que nos dé vergüenza. La gente debe de ver de inmediatamente que sí somos. Amén. ¿O no amén? Sí, amén o no amén. ¿Somos o no somos? Somos los redimidos que van a ser salvos. Somos aquella sangre pura que ha limpiado el Cordero con su sangre. Nuestra fe se tiene que notar. Debemos actuar como que somos salvos. Nuestra conducta debe ser semejante a la del Cordero. Nuestra forma de hablar debe ser como quien habla y profesa salvación. Dejando la negatividad a un lado y hablando de las maravillas de Jesucristo donde quiera que estemos. Nuestra apariencia incluso debe reflejar piedad y pureza. No como quien quiere traer al sexo opuesto, sino como quien quiere agradar a Dios. La fe se nota incluso a través de tu vestuario. La fe se nota con las palabras que dices. La fe se nota con el celular que traes. La fe se nota con tu peinado. La fe se nota con lo que miras. La fe se nota con todas las cosas que te rodean. Amén o no amén. Gloria a Dios. La fe que vence al mundo es aquella que va en contra de este mundo y las cosas de este. Porque en este mundo te van a decir, enseña más para que te veas bien. Amén. Y la fe en Dios te dice, cúbrete. No muestres tus miembros al pecado. Alguien diga gloria a Dios. Acá en el mundo te van a decir que entre más te promociones, te publiques en las redes sociales, más popular vas a ser. La palabra de Dios insiste, te dice, comparte en tiempo y fuera de tiempo el evangelio. Insta que se acerquen a Jesucristo. ¿Ve la diferencia? No sé si la percibió. Me acuerdo que mi esposa me dijo que trabajaba en un lugar antes de conocerme, que le decían que se tenía que pintorrajear, que se tenía que ir muy guapa, porque era necesario para ese trabajo. Amén. Son las peticiones del mundo. En el mundo te van a pedir que
que alburees junto con tus compañeros de trabajo. Si no, vas a ser el amargado, el que no encaja, el que no cuadra con el equipo. Soy un hijo de Dios. La fe de Dios se mueve en mí. No tengo dinero en mi casa, pero aún así me comí hoy, una torta cubana. No sé si me está entendiendo. No sé cómo lo voy a hacer, pero me endeudé con 3 millones de pesos en Estados Unidos. Ya les dije que lo voy a pagar. No sé cuándo, pero lo voy a pagar. Tengo fe. Dios va a hacer la obra. Abrimos esta congregación, iniciamos esta obra por fe, pensando que algún día iban a estar ustedes aquí. Que un día Dios iba a traer a alguien para su salvación. No sé cómo, Arturo, pero ya estabas tú en la obra, en los pensamientos de Dios. Por eso tuvimos que venir aquí. Nos movimos a través de la fe. Y si estamos acá es porque Dios nos ha traído. Hemos dado pasos y Dios ha puesto todas las cosas necesarias para que eso acontezca. Muévase en fe. Camine en fe. Que su vida hable de fe. Si usted está caminando como cualquier persona del mundo, si en su vida lo único que importa es los bienes que alcanza, las cosas en las que se entretiene, empiece a tener un poco de temor y diga, mi vida no está caminando en fe. Si ya no vives milagros en tu andar, si ya no estás viendo la mano poderosa de Dios en todas las cosas que haces, abre los ojos y despierta. No estás caminando en fe. Alguien necesita retomar el camino en esta tarde. Alguien necesita empezar a creer. Alguien necesita empezar a buscar a Dios realmente. Amén. Estamos en guerra, amados hermanos. No solo Israel, nosotros también. Y nuestras armas, dice la palabra de Dios, que son de fe. Aleluya. Espirituales. Imagínese si usted no vive con fe. Anda desarmado por el mundo. El león rugiente que se lo quiere devorar está preparando nomás ahí los ingredientes para la chuleta. No sé si me percibe lo que le estoy diciendo. Nuestra milicia, amados hermanos, es de fe. Y si tú no tienes fe, no tienes milicia. Y si tú no tienes milicia, te va a vencer el enemigo. Aleluya. Esto es más real de lo que ustedes imaginan. Esto es más real de lo que es sentarse aquí en esta silla. Las cosas espirituales están sucediendo, tiempos se cumplen, la promesa es venidera y está pronta para cumplirse. ¿Y sabe qué? Si usted no se pone las pilas, no va a alcanzar. Amados hermanos, yo les invito a tener una fe real, una fe genuina, una fe verdadera. Empiece a orar en su casa, empiece a buscar a Dios, empiece a vivir una fe genuina, una fe que le mueva a actuar. Empiece a actuar con fe riesgosa, esa que le dice, voy a ir aquí al vecino y me va a escuchar. ¿Ok? Empiece a moverse en fe y diga, yo me voy a bautizar porque yo necesito a Jesucristo. Empiece a moverse con la fe, esa que le indica lo que tiene que hacer. Empiece a creer. Si usted no cree, de nada le sirve estar acá. No sé si alguien entendió el mensaje de hoy. Si alguien entendió, por favor diga amén o gloria a Dios, algo así. Mire, pareciera que lo estoy regañando. Aunque un sermón es un regaño como tal, no es el objetivo de que usted se sienta mal. Quizás yo como pastor siento un poco de miedo, ¿sabe? Tengo un poco de miedo porque veo tan cerca todo esto que busco que usted tome acciones inmediatas, que busco que usted actúe prontamente porque tengo miedo que se me quede, ¿sabe cómo? Y empiezo a tener yo como pastor un poco de miedo.
Empiezo a ver que pasa el tiempo y pasa el tiempo y no evangelizamos y no hacemos nuestras actividades y yo empiezo a tener miedo. Y cada vez intento buscar mensajes que hablen más del amor de Dios, que hablen más de las promesas de Dios, algo que sea bueno y bondadoso para ustedes y que se alegren. Pero por más que le busco, Dios me lleva siempre al mismo mensaje, que necesitamos ser verdaderos, que al parecer hay cristianos falsos en esta vida. Hablo con mi esposa, ella es la que sabe todo de mí, le digo, amor, por más que le busco, vuelvo a caer a donde mismo, es dura la palabra de Dios. ¿Verdad que sí? Amados hermanos, si tenemos fe, vamos a actuar en fe. Vamos a hacer las cosas reales.